Estas son las semillas del maestro. Me han pedido que explique un poquitito más sobre el mensaje anterior, donde dijimos que esta pandemia, más que ser buena o mala, había venido a revelar lo que había en los corazones de cada uno. Alguien me ha dicho que cómo puedo decir que la pandemia había venido a ser una bendición, viendo lo terrible que se estaba viendo en tantos lugares. Y pues bien, quiero explicar y explayarme un poquitito más en esto. Para las personas que han trabajado toda su vida en un lugar físico, de muy temprano hasta muy tarde, ha sido estar en sus hogares y ver a sus hijos todos estos meses una verdadera bendición. Pero si realmente no tienen la paciencia, el tiempo y el amor para estar con sus hijos, ha sido terrible, estresante. De hecho, la cifra de separaciones en este último tiempo es bastante inquietante. De modo que hay personas que están buscando un trabajo urgentemente, no por el sustento, sino porque necesitan salir de sus casas. Estar en sus casas se ha vuelto terrible. Para otros, estar en sus casas todo este tiempo y organizar su trabajo ha sido una bendición. ¿Lo entiendes? Hablando sobre familias también, he visto que ha sido muy inquietante ver que la mayoría de las iglesias, y curiosamente las más grandes con pastores de mayores renombres, se han conformado a sus actividades por Instagram, por Zoom. Hoy se ven hasta reuniones de oraciones por Zoom, lo cual es bastante curioso. Se escuchan predicaciones, enseñanzas, estudios bíblicos, pero en muchos lugares las puertas de las iglesias no se han vuelto a abrir. Curioso, ¿verdad? Porque conozco otros pastores, o más bien, pastores reales, que se las ingenian para visitar a uno u otro hermano y preocuparse de que sus ovejas estén comiendo. Quiere decir, para algunos la pandemia ha sido el descanso de tener tanta gente y de tener que verlas, y se limitan simplemente a transmitir sus enseñanzas y predicaciones, mientras que otros han aprendido a conocer a sus familias espirituales. Otros pastores visitan casas, han tenido que comer por primera vez con sus ovejas, han tenido que atender personalmente a la gente que se congrega en sus iglesias. Quiere decir, han tenido que aprender a ser pastores. Digo esto porque a través de internet no se puede cerciorar uno de que las personas estén comiendo y aprendiendo del alimento espiritual, poniendo en práctica lo que se está enseñando. Es decir, la pandemia vino a revelar lo que había en el corazón de esos pastores y de esas iglesias. Mientras menos contacto con la gente para algunos, mejor. Y para otros, ha sido una bendición descubrir la sencillez de compartir en la mesa de un hermano, cosa que quizá antes nunca habría hecho a causa de estar con tanta multitud. ¿Será que la pandemia ha revelado lo que había en el corazón de esos pastores y esas iglesias? Yo creo que sí. Mientras muchos hermanos están aterrados, guardados en sus casas, obedeciendo por supuesto a la autoridad, hay otros que salen a dar su vida, arriesgando un parte, arriesgando que los multen, para cumplir con lo que Dios le ha encomendado y seguir predicando la palabra de Dios. Y es que si alguno cree que la obra de Dios paró en pandemia, se equivoca.
La obra de Dios jamás se ha detenido. Lo único que la pandemia ha hecho ha sido revelar de qué está hecho cada cristiano. He visto también hermanos en la fe que se han dedicado este último tiempo a reconciliarse con sus familias, a pedir perdón por sus errores, a compartir con ellos en la mesa y hablarles nuevamente de la palabra de Dios. Y he visto otros encerrados en sus piezas criticando, publicando versículos bíblicos y jugando videojuegos. La palabra de Dios nos dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor.